esto que estamos escuchando está bien interesante, pero bien interesante. Ay, ya perdí aquí el tipo este. Espérame tantito, ya que mi celular, hombre, ya se me estaba aquí perdiendo. Es que ayer me lo mandaron. Y fíjese nada más, qué elegancia la de Francia, literal, qué elegancia la de Francia. Es una especie de rapero, ya murió, por cierto, y le canta al Mencho y habla del tráfico de drogas en Europa. Está disponible en todas las plataformas. Obviamente, pues, no es lo mismo que Los Alegres del Barranco, ¿verdad? Pero es una canción al Mencho en Francia, con un artista que además no le ha ido nada mal. Aquí tengo el nombre, perdón. El Señor de los Gallos se llama la rola, de la Crime Huerenoy. Bueno, no sé cómo lo pronunciamos en francés mejor. Huerenois. No sé. ¿Escucha eso? Está buena la rola. Oscar Valderas, ¿cómo estás, hermano querido? Hermano, qué elegancia. Gusto. Que en francés ya. ¡Ay! Pero fíjate cómo te habla de que el aparato de propaganda está a todo lo que da, colando. Fíjate, justo hace unos minutos antes de que entráramos al aire, ajá, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva sanción contra el Mencho y su círculo cercano. Esto acaba de pasar hace unos 20 minutos, 15 minutos. Y entonces ubica a un tipo que bueno, conocemos con el alias del doble R, que lo ubica primero como el que asesinó a la TikToker Valeria. Sí, Valeria Márquez. ¿Márquez ¿Era? Ajá, que creo que es la que estaba transmitiendo en vivo. Sí. Y además de que en Jalisco. En Jalisco. Además de que el gobierno de Estados Unidos lo acusa de ser responsable de este feminicidio, también lo ubica como el responsable de la propaganda del Cártel Jalisco, como el publicista. Y no puedo dejar de pensar que ese tipo de rolas, ¿no?, forman parte evidentemente del aparato de propaganda del Cártel Jalisco, porque ya que me mandaste ayer ayer andábamos en el chisme fuera de aire, sí, en la tarde, en el WhatsApp, digo, oye, ¿ya escuchaste este? Por cierto, me lo mandó, pues va el crédito, un abrazo al doctor Regino. Que tiene buen gusto musical, ¿eh? Tiene buen gusto musical, verdad, y es un curioso de todo. Entonces, además de todo. Me lo manda. Y me dice, oye, mira, es un rapero francés, ya murió, pero muy interesantes las rolas. Y además, si uno lo escucha, tiene unas cosas interesantes a quien le gusta el rap. Pero tú te diste además a la tarea con tu maravilloso francés de traducirlo. Con mi maravilloso, sí. ¡Ulala! ¡Voilà! Mis francesas. Pues fíjate que lo que dice, entre algunas líneas pone, acabo de volver de Ibiza, mando la mercancía y me voy a Tulum. Luego en otra parte dice, habla de otro como un cómplice y dice, se pasea por Suiza, luego por Niza, no hace hijos, pisa fuerte y no hace guerra por un billete de 100. O sea, como por poquito no voy a la guerra. Yo, sí, claro, a mí para que me yo voy por algo fuerte. Y luego en otra parte dice, vamos a Milán solo para comer pasta, hijo de Pla, llevas a tu Pla a Phuket, que es sí, en Tailandia. En Tailandia, una playa muy conocida. Pero entonces, fíjate, nada más pasó por España, pasó por México, pasó por Suiza, pasó por Italia y pasó por Tailandia. Y entonces te das cuenta de que, pues si los narcocorridos cuentan algo de verdad y ese tipo está contando algo de verdad, lo que te está dando es una lista. Es un bon vivant. Sí, además de países donde el Cártel Jalisco no solo tiene presencia, exacto, tiene una vida de ricos, de poderosos, de seguramente traen fachada de empresarios, de músicos, de raperos, claro, de lo que sea, y están operando para el grupo criminal más importante, que ayer lo ponía yo en mi cuenta de Twitter y lo retomaste, hermano, muchas gracias, como según el mapa de la DEA, el más reciente que tenemos, apenas elaborado el 26 de enero de este año, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya hizo historia en México como el primer cártel que tiene presencia y dominio en 32 de las 32 entidades federativas. Ni el Cártel de Sinaloa, en su mejor momento, con el Chapo operando, con el Mayo en su apogeo, logró tal cosa. Entonces, y justamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues volvemos a hablar por lo que acaba de suceder en Michoacán. Ayer matan a otra alcaldesa, Marta Laura Mendoza. Entiendo que hace algunos años le mataron también a esta alcaldesa a un hijo de 11 años de edad. Ayer matan a la alcaldesa, matan a su esposo y queda muy herido de gravedad su hijo. Esperemos que sobreviva a este ataque. Nos enlazamos, si nos permites, hermano. Sí, hermano. Marco Antonio Duarte, adelante.
Un presunto sicario asesinó a tiros a Marta Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa morenista del municipio de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente de Michoacán. La Fiscalía General del Estado confirmó a MBS Noticias que en este ataque también fue asesinado el esposo de la presidenta municipal, identificado como Ulises Sánchez Ochoa, mientras que una mujer que los acompañaba de 54 años, de origen cubano e identificada como Marini Milce, resultó gravemente herida. El ataque fue realizado por un solitario sicario alrededor de las 11 de la mañana de ayer, cuando la alcaldesa y sus acompañantes llegaron a su domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, en la zona centro de Tepalcatepec, a bordo de una camioneta marca Mazda de color rojo. El gatillero disparó a corta distancia contra sus víctimas y huyó a bordo de una camioneta que él mismo condujo. Una fuente de la Fiscalía General de la República informó a MBS Noticias que Marta Laura Mendoza era hermana de Blanca Yesenia Mendoza Mendoza, esposa de Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec y ex socio de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Marta Laura Mendoza gobernaba por segunda ocasión Tepalcatepec tras ganar las elecciones del 2024, abanderada por la alianza de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde y Partido del Trabajo, la misma que impulsó a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. El asesinato de la alcaldesa ocurre a 11 días del homicidio de Salvador Bastida García, alcalde morenista del municipio michoacano de Tacámbaro, y quien también era emanado de la Alianza Morena PT Partido Verde Ecologista, y quien además era investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Para MBS Noticias, Marco Antonio Duarte. Gracias, Marco. ¿Cómo ves esto, hermano? Un desastre en Michoacán. La historia, inclusive, de la presidenta municipal, Marta Laura Mendoza Mendoza, a quien, pues hace casi 10 años le mataron a un hijo en el 2016. Sí. Su chavo tenía 11 años de edad y estaba platicando una cena con el abuelo Farías y llegaron y los mataron. Un pleito de narcos con este abuelo Farías famoso, que fue uno de los fundadores de las autodefensas, Sí. allá por ese 2013, 14, ¿no? Menos, 2013. Con Hipólito Mora y con el doctor Mireles, etcétera. Hoy, una década después, seguimos en conflicto. ¿Qué ves acá? Pues mira, evidentemente es la confirmación de que el conflicto en Michoacán está más vivo que nunca. Los esfuerzos han sido evidentemente fructuosos. Viene el levantamiento de las autodefensas en 2013, viene después el esfuerzo del gobierno federal por incorporarlos, es decir, salgan de la clandestinidad, únanse a esta cosa que el gobierno de Enrique Peña Nieto con Alfredo Castillo llama después la fuerza rural, que era institucionalizarlos para que pudieran ya dejar las armas y tuvieran sus placas. Luego, evidentemente esto no funciona y lo que crea es una serie de intereses y empieza a hacer que la fuerza rural comienza a ser una especie de matriz de distintos grupos criminales. El caso del abuelo Farías, él es fundador del cártel de Tepalcatepec. En realidad no es un cártel, en realidad, ¿no? Es un membrete para darle un poco más de... Porque entiendo que más bien ahí se refugian frente a la guerra que hay, ¿no? Sí. O sea, los Farías ahí se quedan para tratar de proteger ese bastioncito que les queda. Sí, exacto. Este espacio, Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, son en realidad comunidades relativamente pequeñas que están peleándose fronteras invisibles en los cuales de un lado hay limón, de un lado hay aguacate, de un lado hay agua, de otro lado hay, por ejemplo, madera. Entonces, es una mezcla de pelea en la que, por ejemplo, el abuelo Farías y su grupo antes estaban aliados al cártel Jalisco, después se han peleado, se encuentran separados y al mismo tiempo están peleando contra los Viagras, que son un poder importante. Que, por ejemplo, los Viagras fueron quienes mataron también Tepalcatepec a Hipólito Mora, otro fundador de los autodefensas. Y luego tienes el grupo de los Pájaros Sierra, que es otro poder importante en la zona. Sí, traes una amalgama de... No quiero dar ideas, pero mejor que se llamen la resistencia de Tepalcatepec. Sí, porque más que cártel son resistencias las que se crean allá. Y son grupos muy pequeños, Luis, además. Son pistoleros de un grupo de 20 personas, pero que son capaces de asesinar sin ningún problema a un alcalde, una alcaldesa, porque están peleando un negocito, una callecita o dos callecitas de poder. Y lo que pasa en Michoacán es el reflejo de lo que pasa en muchos otros lugares, donde un municipio está disputado por 4, 5, 6 expresiones criminales.
A mí me parece que uno de los mejores ejemplos es Acapulco, Claro. que incluso hay quienes cuentan 14 grupos criminales distintos solamente en el puerto, y te habla de cómo la pulverización ha llevado a un estado de emergencia. Incluso ha habido ya varios llamados a que se haga una desaparición de poderes en Michoacán porque no hay forma de pacificarlo hasta el momento. Y están prohibidos los narcocorridos allá, ¿eh? Qué bueno. Claro, sí, sea, exacto. ya con eso ya con lo bajar el libramos. volumen ya lo logramos, ¿no? Oye, dime algo. La presidenta lleva menos de un año en el poder. Estamos a punto de cumplirlo en octubre. Y no... Me choca un poco el asunto de los muertos de Fox, los muertos de Calderón, los muertos de Peña, los muertos de AMLO, los muertos de Sheinbaum, pero a final de cuentas pues lo contamos por administración. Claro. Y nos damos una idea de más o menos cómo están las cosas. Cierto, ha habido un cambio de timón, cierto, la estrategia de abrazos no balazos ya no está. Hoy por hoy, a menos de que se cumpla un año de la presidenta, llevamos 8 alcaldes asesinados. Recuerdo al primero, Alejandro Arcos, la cabeza que le dejan allá en Chilpancingo, a unos días de que asume como presidente municipal, fue el 6 de octubre del 24. Y luego vino Román Ruiz, de Oaxaca, Sí. Jesús Franco, de San Luis Potosí, Mario Hernández, de Oaxaca también, Guerrero, otro, Isaías Rojas Ramírez, vino Salvador Bastida García, también de Tacámbaro, Michoacán. Sí. De Oaxaca, nos enteramos hace unos días, El domingo. Lilia Gema García Soto, De San Mateo Piñas. y ahora en Michoacán, Marta Laura Mendoza. A Lilia Gema llegaron a la presidencia municipal, abrieron fuego, se la mataron en sus oficinas. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Veo aquí varias cosas, salvo el de San Luis Potosí, es Oaxaca y Guerrero, a los presidentes municipales que están matando, y hay relación. Y Michoacán estos también, ¿no? asesinatos. Y Michoacán también. Michoacán Perdón. que crece mucho. Y fíjate, yo te diría que luego solemos pensar en la violencia política como una expresión que únicamente se da durante las elecciones, ¿no? Sí, claro. Cuando hay campaña es cuando los políticos son asesinados, son amenazados, algunos se bajan a propósito, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que perder la elección y entonces dejan de hacer campaña. Y pareciera que hasta ahí queda el interés, ¿no?, de los grupos criminales. Por un momento se vuelven actores centrales de la política y luego cuando acaban las elecciones se repliegan y regresan a sus mercados ilícitos. Sin embargo, no es así. La violencia política pues es temporada abierta en muchos municipios. Y lo que estamos viendo probablemente que en esta última racha que hemos tenido, justo lo que decías, el asesinato de Tepalcatepec, San Mateo Piñas, Tacámbaro, Michoacán, Santiago Amontepec en Oaxaca, tiene que ver con cómo ya una vez que se han consolidado estos ganadores de la elección, entonces viene el momento de cumplir al grupo del crimen organizado. Okay. Y muchas veces este cumplimiento pasa por tienes que hacerlo, no te queda de otra. Otro, aunque no puedas hacerlo, aunque no tenga recursos tu municipio, me los tienes que dar, saca dinero hasta debajo de las piedras. O lo tercero, traiciona al grupo criminal que te llevó hasta la silla y entonces a partir de ahora vas a trabajar para mí y no le vuelves a tomar la llamada a quien te ayudó a llegar. Y este tipo de elementos evidentemente juegan en contra de la seguridad de los presidentes municipales, que son finalmente los más vulnerables. Uno piensa que, por ejemplo, pues, pueden traer escoltas, pero la verdad es que muchas veces tienen los propios policías municipales, como si fueran sus guardaespaldas, que igual tienen carencias de armas, de chalecos antibalas, no traen, por supuesto, un vehículo blindado, y muchas veces esos guardaespaldas son puestos por la propia delincuencia organizada. Son mismos policías que, como son municipales, también trabajan para el crimen organizado y en realidad, más que cuidarlos, están para vigilarlos, para estar monitoreando sus movimientos. Y entonces, pues luego nos preguntamos, híjole, ¿cómo es posible que estén matando tantos alcaldes, tantos presidentes municipales? Bueno, es que estamos ya en la temporada del pago de favores. Y me das pie al otro tema, porque mientras los policías municipales no tienen a veces ni toletes, los narcos te están contratando colombianos, de élite. Escuchemos, es Omar García Harfuch, esto lo dijo hace 8 días, el 10 de junio, en donde, bueno, pues sí reconoció que se están dedicando los grupos criminales a contratar a militares de élite. Escuche. Principalmente la gran mayoría ha sido a Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco, sin embargo ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa. El resultado de el inicio de estas mesas precisamente fue por la detención que se ha dado de ciudadanos de este país. Y las mesas pues es el intercambio de información mucho más rápido, más ágil. Hemos tenido una gran colaboración del gobierno de Colombia para evitar la burocracia y tener la información mucho más rápido. Y de hecho,
Carlos Manzo, que es el alcalde de Uruapan, ya ha dado a conocer que allá en Uruapan, allá en Michoacán, pues sí están contratando a colombianos, ¿no? Nada más recordar la declaración de hace algunos días. Otros días anteriores hicimos un recorrido por otra zona de la meseta purépecha y encontramos un campo de adiestramiento. Se están adiestrando grupos paramilitares. Tenemos información de que en esa zona hay colombianos y venezolanos y tenemos los videos y la información que es importante que ella la conozca. ¿Qué nos dices? ¿Por qué colombianos? ¿Por qué venezolanos? Esta es una historia interesante que además se remonta a la propia historia de Colombia. Okay. Colombia tiene su lamentable historial de violencia a la guerrilla más longeva, la más vieja de todo el continente americano, que son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en los años 50 comienzan a pelear con ideales de extrema izquierda para tratar de derrocar a los gobiernos que ellos consideraban que habían olvidado a los más vulnerables, a los más marginados, y esta experiencia, tener que combatir a una guerrilla rural que, por ejemplo, tenía como en sus características tener campamentos en zonas selváticas, que se financiaban con narcotráfico, entonces habían instalado cultivos ilegales, que además también habían instalado laboratorios clandestinos para poder transformar todos esos cultivos en drogas sintéticas y que además peleaban con mucha dureza su territorio y fueron los primeros que comienzan a colocar minas antipersonales que ya vemos que evidentemente están en Jalisco y Michoacán, pues por la influencia justamente de los colombianos. Entonces, ante esto es que el ejército colombiano es el pionero en adoptar ciertas estrategias de contrainsurgencia, de inteligencia, de combate a explosivos, de emboscadas, de retiradas. Se vuelve un ejército bastante experimentado, mientras el ejército mexicano, la verdad es que sí, ahí va. En los años 50. ¿No? Sí, o sea, no es lo mismo, bueno, sí que horrible, ¿no? Lo que voy a decir me van a odiar, pero pues no es lo mismo reprimir a un pueblo de pronto, a unos estudiantes que se están manifestando. Claro, unos campesinos. Que meterte contra una guerrilla muy avanzada. Claro, que mucha de esta guerrilla había salido también de los propios militares, ¿no? Entonces, claro, el ejército colombiano desde los años 50 o 60 tiene una experiencia muy importante en el combate a grupos que se parecen mucho ahora a los grupos de narcotráfico en México. Luego, cuando Colombia se vuelve un aliado importante en Estados Unidos, donde incluso Estados Unidos coloca algunas bases militares en Colombia, una forma de recompensar al ejército colombiano es ofrecerle entrenamiento en Estados Unidos. Entonces muchos se van al Pentágono, a la Escuela de las Américas. Entonces, además de la experiencia que tenían combatiendo guerrillas, pues estaban siendo entrenados por los gringos. Por los gringos, con los mejores espacios y además con los aliados de los estadounidenses. Entonces se iban a Israel a tomar clases con Mossad, se iban, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos a formarse como en las milicias del Oriente Medio y comienzan a adoptar una serie de entrenamientos que son de élite, nadie más los tiene. Y luego el problema, hermano, viene cuando comienza el proceso de paz en Colombia para desmovilizar a las FARC, hacerlas partido político, y una de las exigencias de las FARC para poder desarmarse es que el ejército se redujera. Que Colombia dejara de tener un ejército tan grande porque decían ya no es necesario y solamente se va a ocupar para reprimir al pueblo. Y entonces quedan fuera del ejército unas 50,000 personas. Colombianos militares que tienen el mejor adiestramiento, el mejor... ¿Esto recientemente? Sí, te estoy hablando de Petro. 2016, más o menos. Ok, o sea, ya desde antes. Desde antes, sí. O sea, desde el uribismo, etcétera, ya empezó Exacto. a reducirse con el tema de la paz. Ya no necesitamos a estos que son de élite. Exacto. Y lo que pasó es que... pues no se quisieron ir a vender tacos. No, pues no, imagínate. Arepas. Habrá que... Exacto. Digo, no inventes. No. Imagínate. O sea, dejaste sin chamba a un militar súper mega experimentado. Y además jóvenes, o sea, te estoy hablando de alguien de 40, 50 años que todavía tiene una vida muy activa en el ejército. El cálculo, yo hablé la semana pasada con el exsecretario de Seguridad Pública de Medellín y él me decía que son aproximadamente 50,000 los que quedaron fuera. Esos 50,000, hermano, evidentemente buscaron empleo en seguridad privada, en donde pudieron. Y luego, tú te acordarás, en 2021 viene el asesinato del presidente de Haití. En 2021 llega un comando de 28 personas, asalta la casa presidencial en Puerto Príncipe, Haití, y mata al presidente de Haití. Y cuando las autoridades de Haití dicen, oigan, les voy a decir el perfil de los mercenarios para que vean que no había nada que hacer, porque eran muy buenos, empiezan a dar el currículum todos colombianos. Y entonces las mafias del mundo dicen, mira,
Estos están al servicio de mejor postor, pues venga, chepa acá. Y a partir de 2021, justamente con esta graduación de los mercenarios colombianos, que tienen el magnicidio más importante de la zona del Caribe en la historia, es que los grupos de los cárteles mexicanos empiezan a decir, mira, estos están disponibles. Estos pueden adiestrarme a mi gente, pueden ser los entrenadores de los sicarios que estoy reclutando a la fuerza o como sea. Y entonces es por eso que estamos viendo hoy el boom de los mercenarios colombianos. Cerramos con la nación criminal. ¿De qué vamos hoy, Oscar? Hermano, el lunes por la noche ocurrió un asesinato muy, muy preocupante. Estoy hablando de una mujer en el barrio de Tepito que le decían la Cuca, de acuerdo con los informes policíacos, era una de las mujeres más importantes del barrio en materia de tráfico de drogas. La familia evidentemente asegura que se trata de una comerciante que no estaba ligada a ninguna actividad ilícita, pero la forma en que fue asesinada y además... ¿Cómo la mataron? A tiros, un motosicario, como suele pasar, mientras ella estaba en su tienda, estaba atendiendo un local ya de noche, pues parece ser que podría avivar esta guerra de baja intensidad que existe en la Ciudad de México entre la Unión Tepito y la Antiunión. Una guerra que ha dejado muchos muertos, de la cual hablamos muy poco, pero que está presente principalmente en la zona centro de la capital y que, bueno, amaga por la importancia de esta mujer, de la cual no hemos hablado mucho, y eso es una exclusiva aquí en MBS. La Cuca. La Cuca, asesinada este lunes por la noche. Oscar, muchas gracias. Hermano, gracias. Estamos en tu red. Muchas gracias. En Next continuamos la conversación, @Oscar Balmen, y está, para quienes quieran ver Territorio Rojo, ahí le googlean o le buscan en YouTube. Ahí está Territorio Rojo y lo pueden encontrar.